arbovirosis. Dentro de esas arbovirosis, fíjense que hay unas grandes familias, está la Tobaccaviridae, Flaviviridae, Uniaviridae, Reoviridae. Y fíjense que están enfermedades que nosotros conocemos, ¿no? Puede estar Zika, dentro de la familia Flaviviridae está la fiebre amarilla, el dengue, el virus de la encefalitis japonesa, el Zika, ¿no? Entonces todos estos conjuntos de virus pertenecen a esta familia. Este tipo de virus principalmente está en artrópodos hematófagos. ¿Qué quiere decir? Está principalmente en los insectos hematófagos, ¿ya? Es decir, insectos que se alimentan de sangre, ¿sí? Dentro del principal vector de transmisión para el virus del dengue está el que es más común en nuestro medio, que es el Aedes aegypti. El vector puede un poquito variar dependiendo de la zona epidemiológica, ¿no? En nuestro caso es común el Aedes aegypti. ¿Ya? Y puede ser en otras situaciones epidemiológicas que el vector puede ser otro. Sí, pero en nuestro caso el más común es el virus Aedes aegypti. ¿Ya? Fíjense que esta familia Flaviviridae tiene una predilección para infectar el sistema vascular, ¿sí? Vamos a ver específicamente cómo. ¿Cómo es el mecanismo, la cadena epidemiológica de transmisión? Fíjense que este virus está circulando, está presente en un reservorio. Ese reservorio puede ser aves, mamíferos, los mismos humanos, que tienen presencia de viremia. Entonces, ¿qué ocurre acá? Como los virus hematófagos van y se alimentan de sangre, puede ser que su compañera tenga dengue, acá su compañera, y el mosquito no tiene nada, entonces el mosquito va, se alimenta de la sangre de su compañera y por ende ese mosquito ya es portador del virus del dengue. Entonces el mosquito va, le pica a ella que tiene dengue y va y le pica a la otra persona sana, entonces está ampliando el mecanismo de transmisión. Entonces el virus del dengue, su principal mecanismo de transmisión es por transmisión vectorial, ¿sí? Se requiere de un vector para que se pueda transmitir la enfermedad de una persona a otra, de un animal a otro ser, ¿no? Entonces el vector principalmente son los mosquitos, principalmente. Estos mosquitos ingieren la sangre por el virus y se replican dentro de los mosquitos y se concentran dentro de sus glándulas salivales. Es por eso que al momento de picar y absorber la sangre están eliminando el contenido de sus glándulas salivales sobre la herida a la que pican, ¿no? Y por eso el portador o el receptor del virus recepta el virus, en el cual se replica, se disemina y culmina con la producción de la enfermedad, que sería en este caso el dengue, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo por así decirlo, fisiopatológico que ocurre al momento de establecerse el cuadro de dengue? El mosquito hematófago va a buscar la piel, ¿no? La piel de la persona. Fíjense que una vez que el mosquito pica la piel, el virus se va a diseminar en las capas dérmicas, en la capa media de la piel. Fíjense que cuando el virus ingresa a la capa dérmica por inoculación, las células de Langerhans, que son células de origen dendrítico, van a fagocitarlas, ¿sí? Es decir, lo fagocitan. Y como son células de Langerhans, estas de acá son células presentadoras de antígeno. ¿Qué hace una célula presentadora de antígeno? ¿Se acuerdan? ¿Qué hace una célula presentadora de antígenos? Porque la célula de Langerhans es una presentadora de antígenos. Y, en primer lugar, cuando se encuentra con el virus, lo fagocita y después cumple la función de presentación de antígenos. ¿Se acuerdan para qué era? ¿No? Va por ahí. Las células presentadoras de antígenos son clave para el inicio de la respuesta inmunitaria adaptativa. Básicamente, cuando el cuerpo detecta un patógeno, las células presentadoras de antígenos agarran al patógeno y lo presentan a los linfocitos B y a los linfocitos B para que estos se activen y generen una respuesta adaptativa, ya sea humoral o celular, ¿sí? Entonces, el mecanismo interesante acá es que el virus ingresa en la piel, podría quedarse ahí y no pasar nada grave, pero la célula de Langerhans la lleva hasta los linfocitos T y los linfocitos B. Fíjense que el lugar donde están los linfocitos T y B principalmente son en la circulación linfática. Lo lleva al ganglio, lo lleva a los vasos, lo lleva a zonas donde hay acumulación de tejido linfático. Entonces,
Básicamente, la célula del Langerhans está propiciando a la diseminación sistémica del virus del dengue. ¿Sí? En un primer estadio se podría quedar en la piel, sí, pero gracias, tal vez no gracias, a las células receptoras de antígenos, el virus termina siendo una afectación sistémica. Es decir, no solo va a afectar a zonas regionales o locales donde se ha inoculado. El virus, gracias a estas células, se va a empezar a diseminar por todo el cuerpo. Entonces, produce afectación sistémica. ¿Ya? Fíjense. Un poquito más complejo, ¿ya? Pero para que me entiendan, el dengue puede pasar de ser un simple cuadro febril, es decir, que la persona que tenga el virus de dengue tenga fiebre, o puede ser que en caso grave tenga un shock hipovolémico con falla multiorgánica. Entonces, ¿de qué depende eso? ¿De qué depende que una persona solo tenga una simple cuadro febril, que dura un poquito, es largo el cuadro febril, o que tenga una falla multiorgánica? Obviamente depende de la gravedad del daño que haga el virus una vez que se disemina sistémicamente. Van a ver, cuando lo lean más profundamente, el virus del dengue, dentro de las múltiples daños que hace, es activación de un mecanismo inflamatorio. ¿Se acuerdan qué hacía la inflamación? La inflamación que se caracterizaba principalmente por permeabilidad vascular, el líquido de los vasos se extravasa, pero como es de diseminación sistémica, produce esa extravasación de líquido a nivel sistémico, ¿no? Fíjense que daña las células endoteliales y permite una extravasación del plasma. Entonces la persona o el líquido intravascular de la persona afectada empieza a extravasarse al intersticio, lo cual produce, vamos a ver más adelante, otras cosas. Fíjense que también empieza a producir hemorragias y también empieza a producir transmigración leucocitaria. Entonces fíjense que al ser un virus que se disemina sistémicamente empieza a afectar de predominancia al sistema vascular, ¿ya? Y obviamente el sistema vascular afectado permite que el plasma se extravase. Entonces es principal causa o motivo de que una persona pueda llegar a procesos de shock, ¿no? Que es grave y puede culminar con la muerte de la persona. Pero obviamente hasta que produzca eso hay un tiempo. Vamos a verlo ahorita. El virus del dengue, fíjense que nosotros conocemos 4 serotipos. Ya tenemos el dengue tipo 1, el dengue tipo 2, el serotipo 2, el serotipo 3, el serotipo 4. ¿Sí? De estos 4 tipos de dengue, ninguno produce reacción inmunitaria cruzada. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente nosotros sabemos que cuando una persona se enferma, genera mecanismos de memoria. ¿Sí? Entonces el paciente que se enferma ya no se enferma, o la enfermedad es leve o mínima. Es una capacidad que tiene el sistema inmunitario. Pero al ser el caso del dengue, que tiene 4 serotipos, la persona que se enferma con dengue tipo 1 se puede enfermar con dengue tipo 2, tipo 3, tipo 4, porque su mecanismo inmunitario de memoria solo es para el dengue tipo 1. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que se refiere que no produce reacción inmunitaria cruzada. Es decir, la defensa contra el dengue tipo 1 no le va a servir si le afecta el 2, el 3, el 4. Para que una persona, entre comillas, esté totalmente inmunizada, debería enfermarse de los 4 serotipos. Recién ahí estuviera, entre comillas, inmunizada. De hecho, yo, para los que no saben, yo soy de Cochabamba, yo no vivía antes en Santa Cruz, y apenas llegué, me agarró dengue, y a los 6 meses me agarró dengue de nuevo. Entonces, doble dengue. ¿Ya? Uno de los serotipos. Ahora, de estos 4 serotipos de dengue, el dengue que tiene mayor compromiso cardiovascular es el dengue serotipo 2. Este es el más común que produzca fallas hemodinámicas, shock hipovolémico, hemorragias y otras cosas que vamos a ver ahorita. El tipo 2, ¿sí? Fíjense que el dengue tiene diversas formas clínicas, desde cuadros indiferenciados, cuadros asintomáticos, hasta formas graves que llevan al shock y a la falla multiorgánica. Entonces, no hay una inmunidad cruzada a largo plazo. Lo que les decía, la inmunidad para el dengue 1 no le sirve para ningún otro tipo. Entonces, el dengue tiene 3 fases clínicas resaltantes. Tiene una fase febril, una fase crítica y en el mejor de los casos tiene una fase de recuperación. El periodo de incubación, que es el tiempo en el cual la persona adquiere el virus y aparecen los primeros síntomas, fíjense que gira alrededor de los 7 días. Ya en algunos casos puede ir de 4 a 10. Quiere decir que previo a esos 7 días, básicamente lo único que está haciendo el virus es replicación, está incubándose. Una vez que termina su periodo de incubación, empiezan sus alteraciones sistémicas. ¿Ya? Entonces, ¿qué destacamos de cada una de las fases del virus del dengue?
Primeramente, cuando termina el periodo de incubación, que es de 7 días aproximadamente, la mayoría de los pacientes inician con un cuadro febril, una fase febril, que se caracteriza por primer día afebril y es el día de mayor riesgo donde pueden presentarse las complicaciones. Y empieza una fiebre alta, súbita y repentina. Entonces la persona empieza de un día al otro con una fiebre brusca, de aparición brusca. Fíjense que puede obtener enrojecimiento facial y esto es algo característico y es un signo que uno puede ver y decir, pucha, la persona tal vez tiene dengue, que es el exantema maculopapular a nivel de la región torácica y de la región facial. Es decir, la persona, no sé si ven acá, después de que inicia su cuadro febril, aparece esto. Fíjense que la teoría, o bueno, el nombrecito que le pusieron es islas blancas en un mar rojo. ¿Qué quiere decir? La piel de la persona es roja, pero puede tener pequeñas máculas hipocrómicas, o sea, blancas. ¿Sí? Entonces, es un signo característico cuando está en el periodo febril de dengue. ¿Sí? Una vez que la persona inicia con la fiebre de aparición súbita, puede aparecer este exantema a nivel principalmente de la región torácica para arriba. ¿Sí? Entonces, a ese signo se le conoce como el signo de islas blancas en mar rojo. Son pequeñas zonas de piel blanca entre una zona bien erizematosa de piel. ¿Sí? Eso es el signo. Fíjense que también se caracteriza por el aparecimiento de mialgias, artralgias, trastornos gastrointestinales o dolores abdominales, puede haber cefalia y es un poco característico, aunque no es muy específico, el dolor retroocular. ¿Sí? El paciente cuando viene en el periodo febril refiere la fiebre, refiere el dolor de cabeza, refiere que le duele todo el cuerpo, mialgias artrales generalizadas, pero refiere un dolor acá, dice, hay algo que me está presionando acá atrás, puede ser dolor retroocular. Sí, puede ser un signo que nos guíe hacia un diagnóstico de dengue, como puede que no. ¿Qué tal? ¿Ya? En este periodo febril, fíjense que hay una prueba que nosotros podemos utilizar y fíjense que se llama la prueba de torniquete. ¿En qué consiste esto? ¿Qué tal, María? Consiste en que el dengue, si ustedes lo ven acá, el dengue va a afectar al vaso sanguíneo, va a destruir células endoteliales y por ende va a hacer que la persona tenga una fragilidad capilar. Es decir, los vasos se pueden llegar a romper, capilares se pueden llevar a romper con facilidad. ¿Por qué? Porque hay daño vascular. Entonces la prueba del torniquete consiste en lo siguiente. Yo agarro un torniquete. ¿Conocen el torniquete, no? ¿O no? ¿Quién no conoce el torniquete? Que se utiliza para cuando quieren sacar una muestra sanguínea, apretan y las venas dilatan, ¿no? Por éxtasis, ¿ya? Entonces, esa prueba de torniquete se le puede hacer al paciente. Entonces, una vez que nosotros le colocamos el torniquete, después de unos segundos y lo soltamos, aparece la presencia de petequias. ¿Saben qué son petequias? Tengo una piel y petequias son así. Son pequeños puntitos de sangre extravasada. Y eso me está indicando que el paciente tiene fragilidad capilar. Cuando yo le hago al paciente la prueba de torniquete y aparecen esas petequias, es una prueba de torniquete positivo y me indica fragilidad capilar. Si yo le hago al paciente la prueba de torniquete y no aparece nada, se conoce como una prueba de torniquete negativo. ¿Ya? Entonces, ese dolor generalizado, caracterizado por mialgias, artralgias, dolores retrooculares, trastornos gastrointestinales, fíjense que puede ir progresando hacia cosas más complicadas. En el caso del paciente, como hay un daño vascular con fuga de sangre hacia el líquido intersticial, fíjense que va a aumentar el hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? ¿Saben ustedes eso? ¿Lo han escuchado? Es la relación en porcentaje de la cantidad de elementos celulares con el plasma. ¿Ya? ¿Cuánto es el hematocrito normal de una persona? De 37. Ya, varía un poco en hombres y mujeres, ¿no? Del hombre es un poquito más el hematocrito que de la mujer, pero más o menos está entre 45 a 50, por ahí, ¿ya? ¿Qué quiere decir? ¿Ya?
La prueba de hematocrito se utiliza la sangre y se la centrifuga para ver la relación. Entonces uno puede ver cuánto porcentaje de plasma hay y cuánto porcentaje de eritrocitos o glóbulos rojos o células, perdón, hay. Entonces hay un valor más o menos de referencia para cada persona. ¿Qué pasa cuando hablamos de hemoconcentración? Como en el dengue hay una fuga del líquido, es decir, de los vasos sanguíneos, el líquido se está saliendo, por ende el plasma sanguíneo va a disminuir, ¿sí? Entonces el hematocrito de la persona también va a aumentar. El hematocrito es la relación de glóbulos rojos con respecto al plasma. Si la persona está perdiendo plasma porque se está saliendo, entonces en su hematocrito va a haber mayor cantidad de células que de líquido, ¿sí? Porque me está diciendo que el plasma se está yendo. Entonces eso es un signo, ya es un signo de alarma. Ahorita vamos a hablar de los signos de alarma, que se conoce como la hemoconcentración, aumento de los elementos celulares porque el plasma se está extravasando hacia los intersticios, ¿sí? Entonces hay un aumento del hematocrito. Ahora, también hay una marcada, puede haber una marcada plaquetopenia. ¿Qué es plaquetopenia? ¿Aumento del número de plaquetas? Disminución del número de plaquetas. ¿Cuál es el valor de referencia de las plaquetas? De 150.000 hasta 450.000. Quiere decir que en pacientes con dengue o con un dengue con signos de alarma va a haber una plaquetopenia. Este valor de referencia de plaquetas va a disminuir, es decir, va a estar menor a 150.000 plaquetas por milímetro cúbico. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué hay plaquetopenia? ¿Qué causa una plaquetopenia en el paciente? ¿Qué dice, chicos? ¿Alguien va por el aire? Claro, si nosotros tenemos plaquetopenia, es decir, tenemos plaquetas bajas, ¿cuál es la función de las plaquetas? Coagulación sanguínea. Si nosotros tenemos plaquetas bajas, ¿la sangre va a poder coagular correctamente? No. ¿Ya? Entonces, una plaquetopenia en el paciente es un signo de alarma, porque este paciente que tiene plaquetas bajas puede entrar a hemorragias fácilmente. Esas hemorragias le van a causar mayor salida de líquido y por ende menor cantidad de líquido intravascular, ¿sí? Y eso puede causar más tarde un shock si no se revierte, ¿sí? Entonces, estos de acá, ahorita lo vamos a ver en otro gráfico, son signos de alarma. ¿Qué me dicen los signos de alarma? Yo tengo un paciente con sospecha de dengue, si yo veo signos de alarma yo no lo puedo dejar ir a su casa, ¿sí? Yo tengo que hacerle una internación en el hospital para tratar todos estos síntomas, porque el paciente se puede descompensar en su casa. Si lo veo mandando a su casa sabiendo que tiene signos de alarmas, el paciente se descompensa y en su casa se puede morir. Entonces, un paciente con signos de alarma es un paciente que nosotros tenemos que tener el triple de cuidado, no lo podemos dejar así como nomás. Pero puede haber pacientes que solo presenten la fase febril, es decir, la cefalia, el dolor general, puede haber un dolor retrocular. A esos pacientes todavía se les puede hacer un tratamiento ambulatorio, pero ahorita lo vamos a hablar del tratamiento, ¿ya? Entonces, esto es característico de la fase febril. Ya la fase febril se inicia con una fiebre súbita, con un malestar general y puede haber la prueba de torniquete positivo, ¿sí? Y cuando este dengue está progresando algo más severo, pueden aparecer signos de alarma, como cuáles: hematocrito aumentado, plaquetopenia, vómitos persistentes, sangrado de mucosas, letargia, hepatomegalia. Todos estos son signos de alarma, ¿ya? El paciente puede entrar con una fase crítica, ¿sí? La fase crítica es clave para saber si el paciente se descompensa o entra en un periodo de resolución, ¿sí? Es decir, en la fase crítica del paciente nosotros hay que tener mucho cuidado, porque el paciente o bien puede terminar con la enfermedad o puede más complicarse el periodo que está, o el periodo de infección que está sufriendo. Entonces fíjense que la fase crítica coincide en el momento en que empieza a haber un aumento de la permeabilidad capilar. Quiere decir, cuando el líquido se está extravasando al exterior, ese es el momento en que se inicia la fase crítica. Entonces la permeabilidad capilar provoca una extravasación del plasma, ¿sí? Y como el plasma se está escapando al intersticio, dentro del vaso sanguíneo hay menos plasma, por ende hay una hipovolemia. ¿Qué es hipovolemia? ¿Cómo? Disminución del volumen de la sangre. Disminución del volumen sanguíneo. Excelente, ¿sí? Entonces,
el paciente no es que tenga poco líquido, no es que tenga poco volumen sanguíneo, el paciente tiene su volumen sanguíneo adecuado, que es aproximadamente 5 o 6 litros, pero lo que está pasando aquí es que como se está saliendo fuera del vaso sanguíneo, entonces en el vaso sanguíneo queda menor volumen sanguíneo. Eso es lo que produce la hipovolemia, ¿sí? Porque el virus de dengue, al dañar las células endoteliales, permite que el líquido se salga, ¿sí? Ya no funciona como barrera. Entonces, ese líquido se va a salir a nivel sistémico, porque esta es una enfermedad de afectación sistémica. Fíjense que se puede el líquido acumular en los pulmones, ya que un pulmón con líquido no va a tener una buena hematosis, no va a poder tener un buen intercambio gaseoso. El paciente puede presentar disnea. Si ese líquido se sigue extravasando, el volumen intravascular, el volumen que hay dentro del vaso sanguíneo, va a seguir cayendo y por ende el paciente puede entrar en shock. ¿Qué es shock? No es cuando el paciente se asusta, no es así. ¿Qué es shock? Disminución de oxigenación. ¿Quién más dice otro concepto? ¿Qué es shock, Charit? ¿Qué es shock, Daniel? Carlos, ¿qué es shock? El shock es la incapacidad del sistema circulatorio para mantener una perfusión adecuada de los órganos. ¿Sí? Eso es shock. Cuando el cuerpo, el sistema circulatorio, cada órgano tiene que recibir su aporte circulatorio. Si el cuerpo no puede mantener el aporte circulatorio para cada órgano, es un estado de shock. ¿Sí? Es la incapacidad del sistema vascular para mantener los órganos perfundidos. ¿Qué es perfundidos? Que tengan su irrigación sanguínea. En este caso, ¿por qué se produce el shock? Porque el líquido se está saliendo, y si el líquido se está saliendo, el sistema circulatorio no puede hacer llegar la cantidad de sangre necesaria a un órgano. Eso es lo que determina la aparición del shock, que es la manifestación más grave del paciente. Como el paciente tiene plaquetopenia, tiene aumento del hematocrito, fíjense que se puede dar hemorragias, principalmente digestivas, que eso va a aumentar todavía la salida del líquido y por ende va a afectar aún más al shock que puede desarrollar el paciente. Y en general esas hemorragias son extensas y severas y no coagulan. ¿Por qué? Porque no tiene plaquetas suficientes para producir una coagulación adecuada. ¿Ya? Entonces, el estado de shock, como ustedes lo dicen, ¿no? Es una falla multiorgánica. Al principio no es así. El shock es cuando el cuerpo no puede establecer la circulación adecuada. Más tarde sí produce una falla multiorgánica. ¿Por qué? Porque cuando un órgano no le llega sangre, no le llega oxígeno, empieza a morir, ¿sí? Entonces, más tarde, cuando el shock no se revierte, hay daño severo de órganos, principalmente el hígado, y el hematocrito sube y las plaquetas alcanzan un nivel bajísimo, ¿sí? Entonces, esta fase crítica es importante, o bien el paciente se recupera o el paciente fallece, ¿sí? Entonces, en el periodo, si el paciente se recupera, podemos estar hablando de una fase de recuperación, en el cual todos estos síntomas o signos graves se revierten y el paciente, bueno, fíjense que en el periodo en el que el paciente debe eliminar el exceso de líquidos extravasado y tiene que normalizar todas las funciones vitales. En ese caso estamos hablando de una fase de recuperación, pero no en todos los pacientes puede haber fase de recuperación si no se hace un seguimiento adecuado, ¿sí? Esta es la prueba de torniquete. Si nosotros hacemos la prueba de torniquete, ya sea en la extremidad superior del paciente, una vez se retira el torniquete, va a empezar a aparecer estos puntos rojos, que no son nada más que, pues son llamadas, petequias, que son extravasación de sangre. Es decir, en esos puntos rojos la sangre se ha extravasado principalmente porque el capilar es frágil. El capilar es frágil porque está habiendo un daño del capilar por culpa del virus del dengue, ¿sí? Vamos. Eso le decía la prueba de torniquete. Entonces, fíjense acá, el dengue tiene 3 fases clínicas, eso sí no se lo pueden olvidar, eso lo pregunta la doctora, ¿ya? Tiene una fase febril, en el cual solo se caracteriza por un aumento súbito de la temperatura, puede haber otros signos clínicos como deshidratación, el hematocrito en ese tiempo todavía está normal, y fíjense que en la fase febril, la viremia es alta, es decir, que en la sangre están circulando los virus bastante. Y hay aquí una cosa importante para un diagnóstico de laboratorio. Para el diagnóstico de laboratorio, a la persona nosotros le podemos solicitar PCR, podemos solicitar un aislamiento,
PCR o podemos solicitar una ELISA con IgG o IgM correspondientemente. Pero estos dos estudios va a variar dependiendo la fase en la que se encuentra el paciente. El PCR, ¿qué detectaba? El inicio de la fase febril. Al virus. Ya el PCR, cuando ustedes escuchan PCR, la reacción en cadena de polimerasa, es un estudio laboratorial que detecta directamente al virus. Si el virus está ahí, va a ser una prueba positiva. Entonces fíjense que el PCR es muy útil durante la fase febril porque aquí el virus está circulando. Pero fíjense que cuando entra en fase crítica, el virus en la circulación cae. Entonces pedir un PCR cuando el paciente ya pasó la fase febril es inútil, ¿sí? No sirve porque va a salir negativo. ¿Pero por qué? Porque el paciente ya pasó la etapa de viremia. Su etapa de viremia solo está bien establecida durante el periodo febril. Entonces un PCR es específicamente durante el periodo febril. ¿Qué es el periodo febril? ¿Cuánto dura? 2 a 7 días. 2 a 7 días. Ya. Dicen hasta 7 días, de 3 a 5 días, sí. Es decir, antes de la semana, el estudio de PCR me puede ser útil, ¿sí? Después de la semana de que el paciente tiene la enfermedad, ya no me sirve el PCR. Entonces, fíjense que la viremia aumenta en el periodo febril, pero en la fase crítica disminuye. Pero una vez se pasa la fase febril, en la fase crítica los anticuerpos en sangre empiezan a aumentar, ya porque ya se ha establecido una respuesta adaptativa. Entonces, pedir un estudio de ELISA, de IgM, IgG, después del periodo febril es lo más adecuado. Porque si yo le pido ELISA al paciente durante el periodo febril, ¿va a salir positivo? Va a salir negativo. Yo puedo pensar que el paciente no tiene nada, pero no es porque no tenga nada, sino porque todavía no se están estableciendo los anticuerpos para el estudio. Entonces, el estudio de ELISA me va a servir posterior a la semana de que inició la fase febril. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Bien. En la fase crítica es la fase donde debemos cuidar el posible shock, las hemorragias digestivas o de otros órganos y el daño de órganos. Esta es la fase donde hay que tener más cuidado con el paciente. Vamos con esta parte. Esta parte igual es muy importante y atiendan bien. Llega un paciente a consulta presentando sintomatología. Dice que tiene náuseas, tiene mialgias, tiene cefalia, tiene dolor retroocular. Nosotros podemos pensar en múltiples patologías. Eso sí, el dengue tiene una sintomatología en el periodo febril un poco inespecífica. Entonces uno puede pensar en otras enfermedades que también producen lo mismo. Hay otras enfermedades que también producen fiebre, cefalias, mialgias, artralgias, ¿no? Entonces, ¿de qué varía el diagnóstico para dengue? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que pesa más? La epidemiología. La epidemiología, excelente. ¿Sí? En estos casos de enfermedades virales, la epidemiología es un factor importante. ¿Sí? Porque no es lo mismo que venga un paciente cuando en nuestro área urbana está todo tranquilo y venga con esta sintomatología y pensemos en dengue o otra cosa, a que en un periodo donde el gobierno dice estamos en epidemia de dengue, viene un paciente con esa sintomatología, entonces asociamos por epidemiología que el paciente también puede estar sufriendo dengue, ¿no? Entonces, generalmente en esos periodos, ¿no?, donde siempre se escuchan noticias, estamos entrando en una epidemia de dengue, un paciente que venga con esa sintomatología se la puede asociar a dengue. ¿Por qué? Porque hay epidemiología que le está apoyando al diagnóstico. Entonces, un paciente viene con una sintomatología de dengue en la fase febril. ¿De qué depende si yo le doy un tratamiento ambulatorio o yo lo mando o yo lo interno para hacer un tratamiento más efectivo? Depende si el paciente presenta signos de alarma, ¿sí? Puede haber un dengue sin signos de alarma y puede haber un dengue con signos de alarma. Vamos a hablar primero del dengue sin signos de alarma. El dengue sin signos de alarma, fíjense que se caracteriza por la fiebre, puede haber náuseas, hay ese exantema que les decía, esas islas blancas del Mar Rojo, hay las mialgias y artralgias y puede haber el test de torniquete positivo, ¿sí? Eso es un dengue común, un dengue sin signos de alarma. Puede venir cualquier paciente con esta sintomatología y es sin signos de alarma. Pero cuando yo me preocupo, cuando yo digo no a este paciente, yo no lo puedo dejar ir a su casa, cuando aparecen los signos de alarma. Los signos de alarma se lo tienen que tener acá, ¿sí? Eso lo pregunta la otra. Los signos de alarma se caracterizan
por el dolor abdominal intenso y continuo. Ahí se acentúan los trastornos gastrointestinales. El paciente tiene vómitos persistentes. ¿Sí? Que un paciente venga con vómitos persistentes, si no es dengue, igual es algo que hay que preocuparse, porque mientras más vomita, más líquido se pierde. Y aparte, mientras más vomita, más ácido clorhídrico se pierde y por ende el paciente puede entrar en estados de alcalosis. Entonces hay que tener cuidado, es un signo de alarma. Cuando el paciente presenta acumulación de líquidos, puede venir el paciente con edemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el líquido se está saliendo, entonces produce edemas a nivel del intersticio de los tejidos. Viene el paciente con sangrado de mucosas, de las cuales la más común es la gingivorragia. Gingivorragia y la epitaxis. Gingivorragia y epistaxis. O epistaxis, no me acuerdo. ¿Qué quiere decir? Sangrado de la nariz y sangrado de las encías. ¿Sí? Es muy característico que un paciente venga con esa sintomatología y eso es un signo de alarma. Puede venir el paciente letárgico, irritable, puede venir con hepatomegalia, ¿sí? Como hay un daño orgánico, el hígado empieza a crecer en tamaño, hepatomegalia. En los laboratorios, si yo le hago un estudio de laboratorio a este paciente, va a haber un aumento del hematocrito y una disminución de las plaquetas. Todos estos son signos de alarma. Si un paciente viene con esto y con uno, la teoría nos dice que basta que el paciente solo tenga un signo de alarma para que se considere un dengue con signos de alarma. No voy a esperar a que el paciente venga con esto para decir recién es signos de alarma. No, basta con que el paciente tenga uno solo de estos para que yo considere ese dengue con signos de alarma. ¿Sí? Solo uno es necesario. Entonces, un paciente con signos de alarma, yo lo debo cuidar el triple, debo internarlo o debo hospitalizarlo para hacer su tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque el dengue con signos de alarma fácilmente progresa a un dengue grave o severo. Y el dengue grave severo se caracteriza por el escape severo de fluidos. El líquido se sale por montones y el paciente empieza a entrar en un estado de shock. Como las plaquetas están muy bajas, el paciente empieza a tener hemorragias severas, lo que conduce o aumenta el estado de shock. Y como hay shock, empieza a haber daño severo de órganos, que más tarde culmina con una falla multiorgánica. ¿Sí? Entonces, en el dengue grave se caracteriza por escape importante del plasma, que produce un shock, produce acumulación de fluidos en el pulmón, con disnea. El paciente empieza con disnea. Empieza a tener sangrados o hemorragias digestivas, de mucosas, empieza a tener un daño orgánico grave y se traduce a nivel del sistema nervioso central como alteraciones sensitivas. El paciente en un dengue grave puede venir con un Glasgow disminuido, ¿sí? Porque ya está entrando en un dengue grave. Puede venir con un daño hepático, entonces las enzimas hepáticas empiezan a elevar, las transaminasas, puede haber también aparición de ictericia, claro, porque hay daño hepático. A nivel del corazón también produce, puede venir el paciente con taquicardia. ¿Ya? Entonces, toda esa sintomatología me lleva a pensar que el paciente está entrando en un dengue severo. ¿Ya? Y el dengue severo es de sumo cuidado porque puede culminar fácilmente en la falla de órganos y la muerte del paciente. ¿Sí? Este gráfico. Ya. Entonces fíjense, un paciente que ingresa a la fase febril, que es de 3 a 5 días hasta 7, si viene con signos de alarma, puede iniciar el dengue grave, que se caracteriza por el choque o el shock hipovolémico. Ese shock puede producir hipotensión severa, y esa hipotensión severa con daño de órganos culmina en un paro cardiorrespiratorio. El paciente fallece. ¿Sí? Fíjense, las manifestaciones del dengue grave son altísimas. ¿Por qué? Porque el dengue está dañando a nivel sistémico. El paciente viene con taquicardias, como tiene menor líquido en la sangre, viene con un pulso débil, como no le llega buena circulación y irrigación sanguínea, sus extremidades son frías, tiene piel pálida, tiene un tiempo de llenado capilar aumentado. ¿Ya? La prueba de llenado capilar, nosotros presionamos la uña y tiene que volverse a llenar de sangre hasta 3 segundos. En un paciente con shock se pone más de 3 segundos. Entonces, indicios de que hay una falla circulatoria.
puede haber hematemesis, porque si hay hemorragias digestivas, el paciente va a vomitar sangre, ¿sí? Puede haber, en el caso de las mujeres, una hemorragia a nivel uterino, metrorragia, y puede haber sangrados o hemorragias a diferentes niveles del cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros manejamos laboratorialmente al paciente? Fíjense que nosotros podemos buscar o usar técnicas de laboratorio que aíslen al virus o técnicas que aíslen al anticuerpo. En las técnicas que aíslan al virus, ahí está el PCR. Fíjense que el PCR es muy útil en los primeros 3 días de la fase febril, ¿sí? Hasta los 3 días de la fase febril yo puedo utilizar un PCR para evaluar si el paciente tiene o no dengue. Pero después de ese tiempo de la fase febril ya no me sirve el PCR porque la viremia disminuye. Entonces, después de la fase febril yo puedo utilizar la técnica de ELISA que me detecta anticuerpos IgM y IgG para determinar el periodo de estado del paciente. Nosotros bien sabemos que si el paciente presenta IgM positivo y IgG negativo, está todavía en un periodo agudo de la enfermedad, ¿sí? O si presenta IgM positivo y IgG positivo, está en un periodo crónico. O si presenta un IgM negativo y IgG positivo, lo mismo, está en un periodo ya posterior, puede ser incluso un periodo posterior a la enfermedad, ¿sí? Entonces, eso. Fíjense que en caso de que nosotros queramos solicitar una prueba de PCR, la muestra es una muestra sanguínea. Bueno, esto lo hace el laboratorio, ¿no? Tiene que ser 10 ml sin anticoagulante, refrigerados a 4 grados, y eso se la lleva al estudio para PCR. Fíjense que esta técnica de PCR se le solicita a pacientes que vengan con el cuadro febril menos de 72 horas, es decir, menos de 3 días de que inició con su fiebre. Ahora, el manejo serológico, que es el estudio de anticuerpos, se le pide a los pacientes que consulten con un cuadro febril mayor a 5 días. Es decir, el paciente refiere que tiene fiebre más de 5 días, la PCR ya no me sirve. No puedo pedir PCR para estudiar posible dengue en el paciente. Debo solicitar el manejo serológico, que es la ELISA, la identificación de los anticuerpos IgG y IgM. Cuando viene un paciente a consulta y viene con una sintomatología de dengue, nosotros lo podemos clasificar en 3 grupos, ¿sí? Podemos decir que hay pacientes del grupo A, pacientes del grupo B y pacientes del grupo C. Hay pacientes del grupo B1 y hay pacientes del grupo B2. Pero vamos a ver qué tiene que ser el paciente o qué tiene que tener el paciente para que nosotros cataloguemos en un grupo específico. Fíjense, los pacientes del grupo A son pacientes que tienen sintomatología del dengue, pero pueden ser enviados a casa porque ellos no presentan signos de alarma. Un dengue sin signos de alarma es un paciente que puede ser enviado a casa siempre y cuando no presente una comorbilidad, como por ejemplo que sea una paciente embarazada, que sea un niño de menor a 1 año, que sea una anciana, que sea un paciente diabético, un paciente con insuficiencia renal, un paciente con VIH. Por más que estos pacientes presenten dengue sin signos de alarma, no los podemos dejar ir a casa. A los únicos pacientes que los catalogamos en el grupo A son los pacientes que no tienen signos de alarma, que pueden tolerar ingesta vía oral y orinan de manera normal y no tienen ningún factor de riesgo, ¿sí? Esos pacientes nosotros los catalogamos en el grupo A. Pueden recibir tratamiento ambulatorio, es decir, no es necesario que se queden en el hospital para recibir el tratamiento. El tratamiento más que todo es de ayuda asintomática, ¿sí? Fíjense que el tratamiento principalmente se centra en reposo y hidratación y paracetamol de 500 gramos cada 6 horas, ¿sí? Aquí les catalogamos pacientes del grupo B. Los pacientes del grupo B principalmente son los pacientes con factores de riesgo, lo que les decía, embarazadas, niños menores de 1 año, pacientes con el sistema inmunitario comprometido, pacientes diabéticos. Pero en el grupo B nosotros lo dividimos. Pacientes sin signos de alarmas, pero que tengan factores de riesgo, son considerados del grupo B1. O pacientes
que pueden tener grupo de riesgo o pueden que no tengan grupo de riesgo, pero que presentan signos de alarma, se consideran en el grupo de atención B2. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí. Vamos a repetir con calma. En el grupo B están todos los pacientes que presentan factores de riesgo. ¿Sí? En el grupo B1 están los pacientes que presentan factores de riesgo, pero su dengue no tiene signos de alarma. Es decir, puede ser una mujer embarazada que solo tenga fiebre, exantema, cefalia, mialgias, artralgias, dolor retrocular. Nada más. Es un dengue sin signos de alarma, pero como la mujer es embarazada, está en un factor de riesgo. Por eso se la cataloga dentro del grupo B1. Ahora, en el grupo B2 están todos los pacientes que tengan signos de alarma. No importa si es una paciente embarazada, no importa si es un paciente que no tiene ningún factor de riesgo, si tiene signos de alarma, se le cataloga dentro del grupo B2. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el tratamiento del grupo B1? Fíjense que principalmente hay que cuidar la temperatura, hay que cuidar el volumen de líquidos y la pérdida de líquidos y la producción de orina. Hay que estar constantemente vigilando su hematocrito y sus plaquetas. ¿Sí? Es claro. Ahora, en pacientes en el grupo B2 que tienen signos de alarmas, hay que controlar los signos vitales. Porque al tener los signos de alarma, los signos vitales se pueden descompensar fácilmente. Entonces, en los pacientes con signos de alarma hay que controlar signos vitales, hay que controlar el gasto urinario, hay que controlar la glicemia y su perfil de coagulación, si está coagulando bien o no. Los pacientes del grupo B son pacientes que vienen a consulta, presentan estos factores de riesgo y no se pueden ir a casa. A los pacientes del grupo B, yo no los puedo enviar a su casa a que tengan tratamiento ambulatorio. Yo los debo remitir al hospital para su atención. Tienen que quedarse en el hospital para su atención. ¿Sí? Ahora, yo les pregunto, con lo que está ahí, ¿no? ¿Qué pacientes están catalogados dentro del grupo C de atención? Los pacientes con dengue grave. ¿Sí? Pacientes con dengue grave que tengan shock hipovolémico, que tengan hemorragias persistentes, que tengan daño severo a órganos, son pacientes que están catalogados dentro del grupo C. Estos pacientes no van a estar internados en el hospital en un lugar cualquiera, tienen que estar en cuidados intensivos, ¿no? ¿Por qué? Porque los pacientes fácilmente pueden terminar en un paro cardiorrespiratorio. Su tratamiento es vigilar el hematocrito, usar cristaloides, básicamente son sueros líquidos que se le meten intravenosa para regular el volumen sanguíneo, transfusión de sangre o plaquetas si es que se requiere, porque el paciente con plaquetas bajas va a tener hemorragias graves, entonces requiere transfusión de plaquetas, requiere que hagamos un control del hemograma y un control del perfil de coagulación, el tiempo de protrombina, el de tromboplastina, el fibrinógeno, todo eso se requiere en el manejo de atención o en un paciente del grupo C. El paciente del grupo C requiere tratamiento de emergencia. ¿Sí? Entonces, ustedes cuando les llegue un paciente con una sospecha de dengue, ustedes tienen que saber el manejo que van a hacer con ese paciente. Si es un paciente, a ver, vamos acá, yo les hago un ejemplo para ejercitar. Si es un paciente, una paciente femenina de 80 años con un dengue sin signos de alarma, ¿en qué grupo de tratamiento lo colocamos? B1. ¿Por qué? No presenta signos de alarma, pero sí presenta un factor de riesgo que es la edad avanzada. Excelente. Si es un paciente, por ejemplo yo de 20 años, que tengo signos de alarma, ¿a qué grupo de tratamiento lo coloco? B2. ¿Por qué? Por la presencia de signos de alarma. No importa si tengo factor de riesgo o no, si tengo signos de alarma, voy en el B2. Ahora, si viene un paciente con falla circulatoria, tiene probable shock, tiene hemorragias severas, ¿en qué tratamiento? ¿En qué grupo de tratamiento? Grupo C, tratamiento de emergencia. Ese paciente no hay que hacerlo ni esperar. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Vale. Vamos con el cuestionario. Para ver si me han entendido. Yo voy a preguntar al azar, ¿ya? Miguel, ¿cuántos serotipos del virus del dengue existen? 4. ¿Cuáles son? Dengue B1, Dengue B2, B3, B4. A ver, ¿cómo se llama usted? No, pero olvidé ese nombre. Eliseth. ¿Elizabeth o Eliseth? Eliseth. Eliseth.
el aislamiento del virus en el laboratorio, ¿con qué objetivo se realiza? Para identificar el tipo de serotipo que Excelente. El aislamiento del virus nos va a ayudar a identificar el serotipo porque está afectando al paciente. Ahora yo les hago una pregunta. Si el paciente presenta un dengue serotipo 2, hay que tener mucho más cuidado porque el serotipo 2 está más asociado a fallas circulatorias. Entonces, el aislamiento del virus, el virus del PCR, radica básicamente en eso. Si el paciente tiene dengue tipo 2, es ¿ya? Entonces el paciente presenta un dengue tipo 2, debo tener mucho más cuidado porque el dengue tipo 2 es asociado más con la fase crítica y la fase grave, del dengue grave, ¿sí? Ahora, la detección de anticuerpos IgM del dengue se realiza con qué objetivo? Para saber el periodo de infección, periodo agudo, periodo crónico, ¿sí? Una pregunta, Osi, ahí, el paciente puede estar con dengue, digamos, tipo 1 en el IgM, pero también puede estar saliendo de un D3 o un dengue 2. Sí. Y se le puede pedir la serología de los dos lados, me refiero, al Solo PCR y en el caso de si ya pasó el dengue, Ajá. el PCR no se puede, no vas a poder identificar qué dengue le afectó, porque ya pasó. Ajá. Solamente en sus ELISA va a salir que dengue IgG, es decir, que él ya pasó dengue, ¿sí? Pero no sabemos cuál, no sabemos si fue el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Pero si vuelve a tener dengue y le pedimos en el tiempo adecuado el PCR, tal vez me dice que tiene el tipo 3, entonces ya puedo pensar que el anterior dengue que tuvo fue el 1, el 2 o el 4, ¿no? No, a lo que me refiero sí es que si ahorita digamos que usted está enfermo y acaba de salir recién más de uno y nuevamente está con los síntomas, entonces podría pedir los dos PCR para saber, el PCR y el otro que es el ISIS. Claro, si está dentro del periodo febril, Ajá. el PCR es útil. Si pasa el periodo febril, Ya. no, solo el ISIS. Ah, ya. Ya. Ahora, para confirmar el aislamiento del virus, es decir, cuando escuchen aislamiento del virus, básicamente PCR. Ya, para el aislamiento del virus se realiza la toma de muestra de sangre. ¿Durante qué periodo es útil el PCR? Segunda semana del periodo febril, de 3 a 5 días, tercera semana. Está fácil decir, ¿no? Hasta los 5 días o hasta los 3 a 5, menor a 3 días, el PCR es útil. Ahora, según el cuadro, ¿en qué casos consideramos positiva una prueba de laboratorio por infección reciente del dengue? La segunda IgM positivo y IgM A ver, negativo. analicemos un poquito. El paciente que solicita, se le solicita una muestra y tiene una infección de dengue y se le solicita durante la primera semana, ¿cuál es la serología? Durante la primera semana. Al paciente yo le he pedido ELISA antes de los 7 días. En la serología, ¿qué me va a salir? Negativo. ¿Qué dice? Antes de la primera semana. Antes de la primera es semana. Negativo saldría. Negativo. Va a salir negativo porque el paciente todavía no ha desarrollado anticuerpos. Pero si yo le pido después de la primera semana, ya puede haber anticuerpos. Puede ser que tenga IgG, que ya me habrá un periodo ya más latente, o un IgM, que es un periodo bastante agudo. ¿Sí? Si me sale IgM positivo y IgG negativo, ¿qué significa? Agudo. Y si saliera, IgM positivo y IgG positivo, periodo crónico. Y si me saliera IgM negativo y IgG positivo, un periodo crónico. Y si el paciente no tiene síntomas, eso me está indicando que el paciente ya pasó un dengue anteriormente. ¿Sí? ¿Se entendió la serología o no? Sí. ¿Quién tiene dudas? A ver, dígame. Claro, antes de la semana, si usted le pide una ELISA a su paciente, el paciente no tiene anticuerpos, entonces su ELISA va a salir negativa, ¿sí? Pero si le pide después de la semana, ya le va a aparecer anticuerpos y le puede aparecer el IgM o el IgG. Y yo voy a analizar en base a lo que me salte positivo. Si hay IgM positivo, significa que el paciente está todavía en periodo agudo. ¿Ya? Pero si ya hay IgG positivo, el paciente por la enfermedad, el paciente ya está en un periodo más alargado. ¿Sí? Ahora, si me saliera IgM negativo, IgG positivo, ya está hablando tal vez incluso de un periodo de resolución. ¿Sí? Que el paciente ya pasó el dengue. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya. Ahora,
En el caso anterior, ¿con qué serología nosotros descartamos una infección reciente? ¿Cómo tiene que ser la serología del paciente para que digamos, no, el paciente ya tuvo infección, ya no es reciente? IgM negativo, IgG positivo. Excelente. IgM negativo, IgG positivo. Positivo sería. Eso sería que el paciente ya pasó la Y infección. ya tiene anticuerpos. Excelente, sí. Eso. Muy bien, vámonos a los casos clínicos. Me van a ir leyendo los casos clínicos. Usted se llama José, ¿no? Sí. ¿Me lo lee el caso 1, por favor? Mujer de 38 años, vive en Santa Cruz de la Sierra. Llega a emergencias de clínica ProSalud. Presenta cefalea, dolor retrocular, mialgias, artralgias, hepatomegalia. Manifiesta que los síntomas se iniciaron hace 6 días con fiebre de 38,5 centígrados. Prueba del torniquete da positivo. Se solicita al laboratorio. Los resultados son 3.500 leucocitos por milímetro cúbico. Hematocrito 45% y plaquetas de 120.000 por milímetro cúbico. Inmunoglobulina M positiva. A los 2 días los valores del hematocrito y plaquetas se normalizaron. La paciente, evidentemente por la serología, tenía dengue. ¿Qué tipo de dengue? Dengue sin signos de alarma. Acá la paciente solo tiene dengue en una fase febril, tiene dolor retrocular, tiene mialgias, artralgias, pero no presenta nada que nos alarme. Entonces, cuando ustedes vean un dengue así, es un dengue sin signos de alarma, ¿sí? Ahora, yo les pregunto a esta paciente, ¿en qué grupo de atención la clasificamos? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿En el A, en el B1, B2, en el C? ¿Qué dicen? ¿Por qué en el A? Deme la razón. Porque ya está acabando la fase. ¿Perdón? Ya está acabando, ya inició desde hace 6 días atrás. La paciente no presenta factor de riesgo. Es una paciente joven, de 38 años, probablemente en un buen estado inmunitario, que lo único que presenta es el dengue sin signos de alarma. Entonces, en base a todo eso, la clasificación del tratamiento del paciente es del grupo A, es decir, tratamiento ambulatorio. La podemos mandar a su casa con reposo, hidratación y paracetamol. Antes de que sigamos, no sé si alguna vez se han preguntado, o tal vez ya lo saben muchos, ¿por qué a un paciente con dengue que tiene fiebre siempre lo mandan con paracetamol? El ibuprofeno, ¿por qué no le mandan ibuprofeno u otros fármacos que también bajan la fiebre? ¿Ah? Excelente. Ya, aquí es algo un poquito más de farmacológico. Nosotros, cuando ustedes vean farmacología, van a ver que para bajar la fiebre hay muchos medicamentos, muchos fármacos, pero hay un grupo especial que son los AINES, ¿ya? Los antiinflamatorios de nuestro video. Ahí está el ibuprofeno, el metamizol, etcétera, una lista larganga. ¿Sí? A pesar de que el paracetamol sí está dentro de esta clasificación, no es un AINE como tal, no tiene otro mecanismo de acción. Pero estos AINES que bajan la fiebre no se les puede dar por nada del mundo a un paciente con dengue. ¿Sí? ¿Por qué? Le voy a complicar un poquito esto, ¿ya? ¿Saben la cascada de la inflamación? La han llevado en patologías, ¿sí? Todo inicia con un daño a la membrana, fosfolipasa 2 y ahí ácido araquidónico. El ácido araquidónico, ciclooxigenasa, y ahí forma prostaglandinas, prostaglandinas y tromboxano y la prostaciclina. ¿Ya? ¿Qué hacen los AINES? Los AINES, las prostaglandinas son las encargadas de productoras de fiebre. Entonces, el AINE hace que el ácido araquidónico nunca forme prostaglandinas, ¿sí? Pero el tromboxano A2 es agregante plaquetario. Es decir, el tromboxano A2 es uno que permite la coagulación y la agregación plaquetaria. Entonces, si nosotros le damos al paciente un AINE, ya puede un ibuprofeno o otro que están en esa clasificación, estamos haciendo que la prostaglandina disminuya la fiebre, pero también disminuye el tromboxano y por ende el paciente tenga menor capacidad para coagular, ¿sí? Es por eso que a un paciente no se le debe dar AINES, porque ya de por sí los AINES así solos
producen ligeras hemorragias porque disminuyen la agregación plaquetaria. Pero si a un paciente con riesgo de hemorragia le damos un AINE, vamos a empeorar el cuadro clínico. Entonces, este grupo de fármacos en un paciente con dengue es prohibido, ¿sí? Solo lo podemos dar paracetamol, que es el más inocuo, que tiene acción centrada, acción a nivel del hipotálamo, ¿ya? Después no le podemos dar el AINE. ¿Se entiende por qué? Por eso es que le quitan la aspirina a los pacientes que No tienen le pueden dar problemas aspirina, cardíacos. no le pueden dar ibuprofeno y toda la familia, porque la aspirina también es un AINE, ¿sí? Lo podemos mandar al paciente. ¿Por qué? Porque si le damos un fármaco que disminuye la agregación plaquetaria, ese paciente puede entrar en hemorragia fácilmente. Ya de por sí el dengue le produce hemorragias. Y si le damos un fármaco que le produce hemorragias también, se agrava todo y chao. Entonces, el paracetamol es el único fármaco antipirético, es decir, que disminuye la fiebre, que sí se le puede dar a un paciente con dengue. El único, ¿sí? Ya. Entonces, esta paciente era una paciente de tratamiento ambulatorio del grupo A. La mandamos a su casa con hidratación, con paracetamol. Listo. Y la paciente remitió. Ya. Esto es un poco curioso, ¿no? Si bien la paciente tiene plaquetas ligeramente disminuidas, el hematocrito se encuentra normal, no está dentro del valor, y puede haber hepatomegalia, ¿no? Este dengue podría haber sido clasificado con signos de alarma, sí, pero la verdad no sé. Pero en base a la epidemiología del paciente, y es una buena observación de su compañera, esta paciente tranquilamente le hubiéramos metido a signos de alarma porque presenta plaquetopenia, ¿sí? Pero en este caso es una buena observación, no lo había pensado hasta ahora. ¿Ya? Vamos a hablar con la doctora, le vamos a hablar de eso. Pero está bien, el examen es excelente, esta paciente debería ser catalogada como un dengue con signos de alarma, porque la teoría nos dice solo basta un signo de alarma para que sea dengue con signos de alarma, y es muy buena observación. ¿Ya? Entonces, guiémonos en eso. ¿Cuáles son los signos clínicos de la paciente? Todo lo que les decía, ¿no? Todo lo que dice el caso clínico. Cefalias, dolor retrocular, mialgias, artralgias, la prueba de torniquete positivo, ¿sí? En datos de laboratorio, la paciente tenía una leucopenia, un hematocrito que está normal, una plaquetopenia, y en la serología para el dengue, IgM positivo. En el diagnóstico, bueno, hasta donde nosotros sabíamos era dengue con signos de alarma, pero puede ser tranquilamente un dengue con signos de alarma. Entonces, un tratamiento hospitalario. ¿Por qué la serología dio positiva? Porque fue tomada después del periodo febril, después de los 5 días que tiene el periodo febril, y por eso salió positivo. ¿Sí? Vamos con el caso clínico 2. ¿Me lo puede leer Miguel Herrera? Paciente de 65 años de edad, femenino, ingresa al hospital Partido del Oriente, presentando fiebre, mialgia generalizada y un exantema en islas blancas en mar rojo. La paciente refiere que los síntomas aparecieron desde hace 10 días. A su ingreso se solicita el hemograma completo y recuento de plaquetas. Su evidencia fue un hematocrito de 49% y plaqueta de 100.000. Se solicita serología para el dengue, donde el resultado fue IgM positivo y IgG negativo. Se procede a internar al paciente. A las 6 horas de su ingreso se solicita un nuevo hemograma, donde se evidencia que presenta la hemoconcentración y la plaquetopenia. La paciente comienza a presentar netrorragia, epistaxis, ingiburragia, ingresa en shock hipovolémico y fallece. Ya, vamos por partes. Su paciente viene, es de 65 años, viene, les dice que tiene mialgia, hidrocefalia, fiebre, y se le puede ver en la piel el exantema característico. Solo hasta ahí, ¿en qué grupo de atención la ponemos a la paciente? ¿B1 o B2? B2. ¿Por qué B2? Porque no tiene factor de riesgo. Pero no presenta signos de alarma. El B2 es específico para el dengue con signos de alarma. El B1 es para pacientes con factores de riesgo, ¿sí? Entonces esta paciente es de tratamiento B o del grupo de tratamiento B1. Es decir, una paciente que presenta el riesgo del factor de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo de la paciente? Su edad. Su edad. Pero no presenta un dengue con signos de alarma hasta aquí al menos, ¿no?
hasta el momento de su ingreso. Entonces, la conducta adecuada era ingresar al hospital para hacer un tratamiento hospitalario. A su ingreso al hospital se le solicita el hemograma y el recuento de plaquetas donde se evidencia una hematocrito de 49 y unas plaquetas de 100.000. Se le solicita serología para el dengue donde el resultado es IgM positivo y IgG negativo. Se procede a internar a la paciente. Hasta acá, ¿qué tipo de dengue estamos observando? Un dengue con signos de alarma. Sí, está bien. ¿Por qué? Hay hemoconcentración y hay plaquetopenia. ¿Sí? Esos son signos de alarma del dengue. La paciente se interna, a las 6 horas se le solicita de nuevo el hemograma, donde se evidencia la hemoconcentración. El hematocrito aumenta todavía más de 49, quién sabe, hasta 55, un ejemplo. Entonces, y la plaquetopenia disminuye, o sea, las plaquetas caen todavía más. La paciente empieza a sufrir metrorragia. ¿Qué era metrorragia? Sangrado uterino, epistaxis, sangrado nasal, gingivorragia, sangrado de encías. Debido a esas hemorragias y pérdidas de líquido, la paciente entra en un shock hipovolémico y fallece. ¿Sí? Entonces, la conducta hasta el ingreso es correcta, ¿no? Se ha catalogado que debía hospitalarse a la paciente, lo hemos hospitalizado y hemos hecho el análisis correspondiente. ¿Sí? Entonces, la paciente estaba en un dengue con signos de alarma y progresó rápidamente a un dengue grave. Ya del dengue grave falleció. Vámonos acá. ¿Cuáles son los signos clínicos? Fiebre, mialgia generalizada y el exantema característico. En sus datos de laboratorio nos salía el hematocrito aumentado, plaquetas disminuidas, y su serología era IgM positivo y IgG negativo. ¿Qué me dice la serología? Que está en un proceso agudo. Está en un proceso agudo todavía activo de la enfermedad. Ahora, este dengue, ¿cómo se clasifica? Yo le puedo poner dengue con signos graves que progresa un dengue, perdón, dengue con signos de alarma que progresa un dengue grave. Sí puede ser, en este caso la paciente tuvo un dengue grave, pero primero tenía un dengue con signos de alarma. Por eso los signos de alarma son importantes. Se llaman signos de alarma porque nos tienen que alertar a nosotros para tener mayor cuidado con el paciente. ¿Sí? Vámonos con el glosario. ¿Qué es metrorragia? Ustedes lo saben, hemorragia uterina. De acá todos conocen. ¿Cuál lo conocen? Hemoconcentración. ¿Qué es hemoconcentración? Hemoconcentración es el aumento del hematocrito. El hematocrito es la relación de glóbulos rojos con plasma sanguíneo. ¿Sí? Entonces fíjense que en una hemoconcentración el plasma disminuye y los glóbulos rojos aumentan. Por ende, una hemoconcentración se caracteriza por aumento de la viscosidad sanguínea sin que haya un aumento del número de células, solo porque el volumen disminuyó. Un poco confuso. Es decir, el hematocrito, que es la relación de glóbulos rojos con plasma, si en un paciente con dengue el plasma se sale, por ende los glóbulos rojos se concentran más. Eso es hemoconcentración. Una sangre hemoconcentrada es una sangre viscosa y por ende se opone más al flujo circulatorio. ¿Ya? Van a verlo más adelante. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Estamos todos bien? Ya. Lo más importante de un paciente con dengue es la valoración epidemiológica. ¿Sí? Un paciente en un área endémica que haya dengue por todos lados, viene con la sintomatología y aparte viene con signos de alarma, es clave para que nosotros actuemos en ese momento. Eso es lo más importante para un diagnóstico de dengue. Y aparte, saber solicitar el laboratorio correspondiente. Aunque van a ver que no siempre se les pide el laboratorio, ¿no? Uno por clínica y por epidemiología ya tiene la mitad de su diagnóstico. Entonces puede utilizar el laboratorio como confirmatorio, pero si ya se sabe que tiene dengue, se puede también incluso obviar, ¿no? Pero no hay que dejar o no hay que saltar cuando un paciente viene con signos de alarma, ¿sí? Eso sería todo.